Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando con la teología de San Lucas. Recordemos que Lucas tiene dos obras muy importantes: el Evangelio de por sí, sobre la narración, la vida de Jesús, sus obras, la acción, la propuesta, mejor dicho, del mismo Evangelio de Jesús. Y luego tenemos la segunda partecita, que es el segundo tomo, que le llamamos Hechos, es decir, obras de los apóstoles, es la comunidad. Nos centramos con esta segunda obra en el accionar de los discípulos, de los apóstoles, de los seguidores de Jesús. Vamos a continuar con nuestra reflexión de todo lo que ya hemos dicho bastante. Si ustedes quieren de nuevo mirar algunas cosas, pueden ir a Ñande Yarañe a través de YouTube, en nuestra biblioteca virtual, en la parte del Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles. Ahora vamos a mirar sobre todo lo que viene a continuación después de los primeros versículos del capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles. El grupo de los apóstoles, así nosotros leemos, de acuerdo a los estudiosos, nos ponen este título, ¿verdad? Ciertamente que ya sabemos que toda la parte de los títulos o la forma de dividir las narraciones de la Biblia, esto no hace parte en realidad de la Biblia, sino que estos títulos lo van poniendo las ediciones. Es simplemente para que nosotros tengamos una agilidad en el comprender, en el saber cuál es el mensaje. Con esto también nosotros nos damos cuenta que siempre ya se está haciendo una interpretación para poder ponerle los títulos y para poder ir dividiendo lo que se llama, según el término científico o el término apropiado bíblico, se llaman las perícopas. Perícopas se llaman entonces las narraciones. Y quiere decir que tiene un comienzo y tiene un fin. Son narraciones cortas o un poquitito más largas, pero siempre esas son narraciones que comienza y luego termina. Lo que viene a continuación sería otra narración, otra perícopa. Muchas veces no tiene nada que ver con lo que pasó anteriormente, ¿verdad? O lo que vendrá después. Por lo tanto, aquí está la riqueza, el cómo el autor sagrado después los va ubicando dentro de su obra monumental. Y así encontramos la obra de San Lucas. Entonces, estos autores bíblicos lo que hacían era tomar estas narraciones, que eran narraciones independientes, las perícopas independientes, la iban ordenando de acuerdo a una teología, de acuerdo a un pensamiento. Es muy interesante por eso cuando nosotros entendemos estos aspectos para una interpretación.
no es la Biblia una libre interpretación como muchas veces dicen los protestantes o las sectas. Bueno, las sectas entienden menos, pero la libre interpretación. Ellos lo único que entienden es agarrar, leer, la heresía de acuerdo a lo que te viene, dice a la cabeza. Eso es lo que te inspira, dice. Eso no es así, porque uno sabe que esto tiene un orden, o sea, está ordenado de acuerdo a un contexto histórico. Incluso las perícopas y las narraciones se están realizando de acuerdo a contextos históricos, es decir, a realidades antropológicas, realidades humanas. O poco añandereje lleva, jaupean ojina la mombe usea ñandeja oje yase ñandeja muy peñan de pobre. O vean, ya cuá ponana ba ebala y sea cuá lleva pe o jaiba cuepe muy va cuepe. Da ahí con la muinda o pointe sui o poiquinda. No, no es así, queridos hermanos, sino que aquí hay toda una organización y esa organización muy bien estructurada. Opea la ñandella yujuaina lleva opea la ñandella hichaina hago angaña mañaya en ba ella ticura upea lleva ba ella ticura es la oyapo upea ba es la ise upeno hinara. Y entonces desde ahí podemos hacer esta interpretación y esta interpretación nos ayuda a nosotros a entender después la propuesta que nos está transmitiendo el autor sagrado. Desde un camino, desde un proceso de todo lo que entonces se encuentra en esa comunidad eclesial, porque es la iglesia, es decir, es la comunidad la que comienza a escribir, es la comunidad la que comienza a reflexionar sobre sus problemas, es la problemática humana, es la problemática del hombre que encuentra la respuesta en Dios, es decir, en cómo nosotros entendemos y vamos descubriendo que Dios se nos va revelando. Vaya pa peñan de yara, oye cuacañan deja, vaya pañan de yara, o masain, o shaka, peñan de aputo, muea, lleva me de capacidad, ñan de ñamaña hanwa, ya esa hanwa moro viva, ya y pucuyan a peñan de rape. Y esto es lo lindo, queridos hermanos, pero para eso tenemos que estar despiertos, para eso tenemos que entender lo que verdaderamente la palabra de Dios nos está queriendo decir. Entonces, por eso, aquí con este titulito que encontramos, la evangelización de un mundo judío, upeixa ñandeñamo título, pero este es un título, como decíamos recién, de acuerdo a una interpretación que nosotros ya damos al contenido de las perícopas que vienen a continuación. Vamos a seguir reflexionando con más ñande yarañe en Nuevo Testamento. Álvaro y María tienen 6 hijos, son originarios de Murcia, España, pero desde hace 3 años están en Albania en misión para evangelizar. Pertenecen al camino neocatecumenal. Fue una experiencia que va uno con mucho miedo, va uno no sabe lo que se va a encontrar, no conoce el idioma, no sabíamos el albanés, pero eso también nos ayudó a ser más humildes, a tener contacto con la gente. Ha sido una experiencia muy bonita, una experiencia donde hemos visto que el Señor siempre ha ido delante de nosotros. Y nuestro trabajo es ayudar a la iglesia local, la iglesia de Albania, ayudar a la gente y estar con ellos. Aunque para ellos la llamada a evangelizar era clara, las dificultades no se hicieron esperar. Costó encontrar trabajo y, de hecho, decidieron emprender su propio proyecto en familia. Se llama Arma Misionera y elaboran a mano rosarios o artículos de devoción que venden en el extranjero. La gente se sorprende mucho cómo es que unos españoles están aquí, porque en Albania todo el mundo se quiere ir de ahí porque es un país difícil, es un pueblo muy cariñoso, un pueblo muy cercano, un pueblo que te abre, te da comparte todo lo que tiene con la gente. Los Arnao Ortuñas son una de las muchas familias del camino neocatecumenal que han aceptado el reto de ser misioneros. El Vaticano se unirá próximamente a la Convención sobre el Clima de la ONU, lo que le permitirá formar parte de los acuerdos climáticos de París adoptados en 2015. En un comunicado, el Vaticano dijo que al adherir al histórico acuerdo negociado por 196 partes, pretende contribuir y dar su apoyo moral a los esfuerzos de todos los estados para cooperar en una respuesta eficaz y adecuada a los desafíos que el cambio climático plantea a la humanidad y a nuestra casa común.
Solo los Estados miembros de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático pueden ser partes del Acuerdo de París. Como Estado observador, la Santa Sede tuvo que solicitar primero su adhesión al organismo de la ONU para poder adherirse al tratado. La medida será un gesto significativo, ya que el Vaticano está haciendo un llamamiento para que se propongan objetivos climáticos más ambiciosos antes de la conferencia sobre el clima COP27 de Egipto del próximo noviembre. Se hubiera olvidado de su origen. El Papa Francisco calificó de irreversible el camino emprendido por la Iglesia para alcanzar una política de tolerancia cero ante los abusos a menores. En la entrevista con Reuters, el Papa reconoció que en algunas iglesias católicas locales se encontraron resistencias a la hora de aplicar normas para prevenir los abusos. Sin embargo, subrayó que con cada nuevo paso crece la conciencia de que este es el camino a seguir. A lo largo de su papado, Francisco ha tomado diversas medidas. Apenas un año después de su elección, creó la Pontificia Comisión para la Protección de Menores, un organismo formado por laicos y clero, destinado a sensibilizar a las conferencias episcopales. En 2019, Francisco convocó a principales obispos de todo el mundo a Roma para hablar del problema. The Holy Father has given the Commission a very clear mandate to animate the entire Church from within the Roman Curia on the subject of child protection. Aunque los críticos dicen que la Iglesia todavía no hace lo suficiente para prevenir los abusos a menores, el Papa Francisco dijo que el cambio que ha llevado a cabo para dar a esta comisión una mayor voz en la Iglesia va bien y que además apoya a esta comisión totalmente. Tenga confianza en él, es ese milagro maravilloso. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños. Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Para ser la madre
de gracia. Siendo la oblación ayudaste a la salvación y Dios su Espíritu concebió a Jesús en ti. Obedeciste a pesar de que temiste y regocijaste en Dios tu Salvador. Y las generaciones dichosas te dirán, porque grandes cosas Dios ha hecho en ti. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste que lo que Dios te reveló se cumpliría. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste, porque por ti llegó al mundo el Salvador. Y en tu sufrir tu corazón se unió al de Cristo, y nuestra madre te hiciste en el Calvario. Tú nos proteges por nosotros, intercedes y nos ayudas a alcanzar la santidad. Y las generaciones dichosas te dirán, porque grandes cosas Dios ha hecho en ti. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste que lo que Dios te reveló se cumpliría. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste, porque por ti llegó al mundo el Salvador. Bendita tu alma que una espada traspasó, porque en ella la plenitud llegó. Y es Jesús, ese amor que nos salvó. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste que lo que Dios te reveló se cumpliría. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste, porque por ti llegó al mundo el Salvador. Y es Jesús, ese amor que nos salvó. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando desde los Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 1 y ahora miramos un poco desde los versículos 12 hasta el versículo 14. Los apóstoles regresaron entonces del Monte de los Olivos a Jerusalén. La distancia entre ambos sitios es la que está permitida recorrer en día sábado. Cuando llegaron a la ciudad, subieron a la sala donde solían reunirse. Eran Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Santiago. Todos ellos íntimamente unidos se dedicaban a la oración en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Bueno,
Hasta aquí entonces tenemos esta primera partecita que nos cuenta, que nos comenta. Eva la apóstol cuera o ya, pojicuaya lleva. Peñan de yara ojorire, ojeyarire y shubecuera. Después de subir al cielo, la ascensión. Y ande ya hemos oído que el gosne, es decir, la bisagra, lo elemental y lo fundamental, tanto de la teología de Lucas como la teología de los Hechos de los Apóstoles, tiene un poco su centralidad en la ascensión. Y esto tiene razón de ser. Ya se llama grupea, pero ya llegué tanto lleva, ya me mandó a mi hangua, ya venía de y hangua. La ascensión, porque todo el camino y todo el proceso que estamos haciendo con Jesús, que se va revelando como el Hijo de Dios, y principalmente con todo su accionar, todas sus obras, entonces ya cañan de Gina, pero hacia una meta nos está llevando. Amba el año de meta, mola año más señaína lleva. Y justamente estamos queriendo llegar al momento en que Jesús haya instruido, formado, ñande forman baitemas y baitema ñande, va ella bañande ya pone las cosas cuera lleva. Primero, luego sabemos que en ese recorrido llega a la pasión, muerte, y luego viene también la resurrección. Y después dice que se quedó 40 días entre sus discípulos instruyéndoles aún sobre los últimos detalles, lleva, pero termina con la ascensión. Entonces, el caracú de todo, queridos amigos, viene a ser la ascensión, ¿verdad? En este momento, de la idea de lo que Lucas nos está queriendo transmitir. Y la Lucas entonces dice añande en su evangelio. Ahí dice añande, bueno, peña pe guapama coanga, peña pe genduma peñande yarabe, peña pe me moy guri gendie, peña pe coi gendie hina guri lleva pe gendu pona bae para la homo be uabm. Hako anga pejendu parire pe cua parire coanga. Entonces, ñande yara homa guagabe. Ahí está. Dios se va al cielo porque les deja ahora a ustedes. Entonces, la centralidad, se dan cuenta, queridos hermanos, había sido la comunidad. Lucas tiene aquí en su cabecita peña porque tú él oye preocupaina y ñande pemba apona oñon dive pa pemba apona. Juntos, quererse, amarse, respetarse, procurar que la otra persona esté bien, que la otra persona se sienta bien, que la otra persona entonces tenga ese relacionamiento, ¿verdad? Contigo, con tu familia, con la comunidad. Ya yo cuaya, yo ñaño pitimo, miña vos sabe ñan de pobre y contemea. Entonces todo está centrado en la comunidad. Pero por eso, para darnos a entender que había sido, nosotros somos ahora los responsables de llevar adelante el mundo, entonces ñande yara, ñande, bueno, listo, se yahama, pepe guapama, pepe cobeitema, laika tu hanguacha la pico pona, pe guatapona, ñande yara la pere, pese bombo es agüeya, hago anga se yahama, misión cumplida, misión cumplida. Es interesante, ¿verdad? Entonces, esta teología. Y por eso decimos el gosne, la bisagra, Beari, el eje sobre el cual gira toda la teología de Lucas. El segundo tomo. Y el segundo tomo, Hechos de los Apóstoles. Justamente sobre el axis, de nuevo, es decir, sobre el eje, sobre esta idea central, capital, ¿verdad? De lo que nos está enseñando y de lo que nos está diciendo. ¿En qué consiste entonces? Y ahora, Hechos de los Apóstoles, acción de los apóstoles, función de los apóstoles es continuar, caminar, demostrar. ¿Qué cosa vamos a demostrar? ¿Qué cosa vamos a ver? Y vamos a ver cómo entonces nosotros llevamos como comunidad esto que el Señor nos ha enseñado. Peñan de lleva peña genduba, peñan de yarabe, peñan de yaron bojasa, peñan de lleva añande con angayareco, peñan de reco bebe, hago angañande upeala ñambo guatata. Bueno, queridos hermanos, entonces así vamos comprendiendo y vamos entendiendo y vamos sabiendo todo lo que el Señor entonces nos está mostrando, nos está enseñando y nos está diciendo. Hechos de los Apóstoles es importantísimo porque entonces aquí vamos a ver
cómo la comunidad verdaderamente comienza a trabajar. Hapea oima ko angañan de pobre. Hapea la ñande ko angaye yapona. Ñande yara ñande boe pama ana abre. Segundo tomo. Vamos a ver un poco los hechos de los apóstoles. Volvemos enseguida con más Ñande yara ñe Nuevo Testamento. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañé Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañé. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañé. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. La castidad, ¿qué es este don tan lindo y tan hermoso que se nos propone siempre? No solamente en la vida de la iglesia, sino que en la vida de la humanidad. Es decir, todos los hombres estamos llamados a vivir en la castidad. Cuando hablamos de castidad, nosotros estamos hablando del respeto de la persona en su propia sexualidad. Por eso es que nosotros reflexionamos y entendemos ante un mundo que muchas veces nos ofrece con mucha facilidad el utilizar la sexualidad, el utilizar el cuerpo. Sin embargo, la castidad nos enseña al autodominio de este don tan maravilloso que Dios nos ha regalado. La castidad significa reservarse a la otra persona. Al mismo tiempo, la castidad está significando una entrega total hacia la otra persona, porque yo lo amo, porque yo lo quiero y entonces soy capaz de respetarlo. El autodominio es esencial en toda relación de las personas y más aún en las parejas. Imagínense con esa persona con quien yo voy a construir toda mi vida, toda mi familia, cómo es importante el respeto, el cariño. Y por eso soy capaz entonces de este autodominio. Eso significa castidad. Esto es un don espiritual que tenemos que trabajar. No pensemos que esto se consigue simplemente por el hecho de que viene como que cae del cielo, como decimos nosotros. No, este es un trabajo espiritual y por eso tenemos que ser conscientes que la castidad, al ser un don de Dios, también tiene que ser un don trabajado continuamente por cada uno de nosotros. Les invito entonces a seguir reflexionando y a conocer lo que verdaderamente significa este don tan maravilloso que entra en el plano de Dios, que entra en el plano de la virtud que el Señor nos regala.
Soy el padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! ¿Cómo nosotros podemos llegar a esa misericordia de Dios, a recuperar de nuevo ese amor grande entre nosotros? Dentro de la iglesia se nos ofrece un sacramento tan lindo, tan espectacular, que cada uno de nosotros tiene que experimentarlo para sentirlo. Ese que te da la paz en la conciencia, el que te da la paz y la serenidad en la propia vida. Nosotros le llamamos confesión. La confesión es ese encuentro del hombre con Dios, del hombre consigo mismo y del hombre con los demás. La confesión es justamente reconocerse antes que nada en la propia limitación. Pero no es simplemente también reconocer la propia limitación, sino que es decir, desde esta limitación yo puedo volver a recomenzar y puedo hacer bien las cosas. La confesión no solamente entonces nos da esa paz interior, sino que además de esa paz interior nos da la fuerza para que nosotros podamos seguir luchando y haciendo el bien. El bien para los demás, el bien para nosotros mismos y sobre todo el bien que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos para construir el reino suyo. Soy el Padre Víctor. Búsquenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Queridos amigos, seguimos con Ñandi Yarañe en Nuevo Testamento, siempre con nuestra reflexión sobre esta teología lucana de San Lucas. No se olviden aquella frase que siempre decíamos nosotros mientras estudiábamos la primera parte, el primer tomo. El cardenal Martini siempre decía que el Evangelio de San Lucas es el Evangelio de los avanzados. Umío, Homa Inate Nondeo to Ayeva. Hoy Cuapona Peñandi Yara, Baepa Lañandemboea. Hoy Cuapona Hinamba Eva Peñandi Yara. Omo Inge Peñande con Asome Peñande Aputu Ume Peñande Ñame. Ya Popona Hanwa, ya Pucuy Hanwa Peñande la Peña. Bueno, desde este punto, queridos amigos, nosotros podemos entender y podemos caminar de acuerdo a lo que nos está ofreciendo y nos está diciendo, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios, la palabra del Señor, la teología de Lucas en este sentido. Miremos un poco el grupo de los apóstoles. ¿Qué hacen después de que el Señor haya subido al cielo? ¿Se acuerdan que en el versículo 9 hasta el 11 hablamos de la ascensión de Jesús? Dicho esto, los apóstoles lo vieron elevarse y una nube lo ocultó de la vista de ellos. El hecho de ser ocultado. Mitad lleva hasta los 3 años, dice que el niño, si ve algo, o ya arrasé, o poco se imagina. Hasta los 3 años dice que nosotros, en nuestro crecimiento, en nuestro desarrollo, pedimos y queremos agarrar y tocar las cosas que vemos. Nos llama la atención. Entonces, ¿qué hace vos? Una pelotita, ella raja en mocañisui. Y ahí desapareció para el niño ese objeto y ese niño no se queda con el pensamiento ya de ese objeto para buscar dónde está, quién habrá llevado, en qué lugar habrá puesto, por qué será que escondió de mí. No. Gana y por la mitad y por ahí. Eso ya son preguntas después, ya cuando nosotros venimos con el raciocinio. A 7 años fuera y catula ñemoñe. Bueno, si es que entramos verdaderamente a comenzar a filosofar en realidad, ¿verdad? O sea, preguntarnos las cosas. Entonces, el niño, una vez que vos le escondés algo, ya no te va a preguntar sobre, ya ocañema y desapareció. Ya no le llama la atención y ya no entra entonces a... Bueno,
Esto les digo simplemente para entender un poco aquí más o menos lo que se está explicando con Hechos de los Apóstoles con la ascensión. Dice que lo vieron elevarse, o shañan de Yaruyupino, pues estaba mañana y todo junto. Y una nube lo ocultó de la vista de ellos. O cañín de entonces, cañín de ojoma. Entonces, esta es una cosa interesante. Esta comparación simplemente los pongo, queridos amigos, para entender entonces que Ñandeyara o Cañé, según el pensamiento y la teología de Lucas, es como decir, amo Cañé de vive Ñandeyara, porque coangande reñe punuarande babo. De babo. Anila de mañana, hina bebelan de silan de ruteran de guaymaba, a ver a becuerin de apeando ya pues a cuando ya pues donde ella pues bebe. No. Entonces, como cañón de Ewi, es decir, te saca esa posibilidad de que vos siempre estés dependiendo de esa otra persona o estés dependiendo de esa otra acción, del accionar de la otra persona. Entonces, cuando de mantener pues no estar va, pues andeñe pues no andere ay, andeñe pues no hay ya, pues apean los Hechos de los Apóstoles segundo tomo, o mombe usea ñande. Aupear es entonces la ascensión, ¿verdad? Entonces es como teología, es una cosa maravillosa lo que nos está presentando Lucas, porque Lucas nos quiere enseñar y nos quiere decir, ¿saben qué? Así como ustedes ya fueron aprendiendo, como nosotros fuimos aprendiendo durante todo el Evangelio, ahora Jesús, que nos ha enseñado todo, nos ha recordado de nuevo después de su resurrección, nos mostró que Él está vivo, que está con nosotros, pero con Anja, entonces ya podemos ver, le ocultó, se subió al cielo, ya está sentado a la derecha del Padre. Entonces nosotros estamos ahora aquí, no sentaditos y tomando tereré, sino que y eso es lo que nos está queriendo decir. Este tomo, por eso es maravilloso. Ya el mismo nombre se llama Hechos, acciones de los apóstoles. Bueno, y desde ahí continuamos y entendemos muy bien lo que viene. Desde el versículo 12 en adelante. Los apóstoles regresaron entonces del Monte de los Olivos. Además, un poquitito antes, en el versículo anterior, ellos se encuentran, ¿verdad? O sea, estos dos hombres vestidos de blanco. En el versículo 11 le dijeron, hombres de Galilea, ¿por qué siguen mirando al cielo? Esa como cañimashi, va la pico a ver caína, va la ve mañana, pero de otra manera otra. Beauta anga peñe puno pemba apo. Penda pemba apo no peando humo hay. Pemba apo. Apea bella por iré, entonces sí. Va por iré, pecueriré, venderé, upebe a el añan de yara ulleta. De la misma manera, y se vendrá de la misma manera que ustedes lo han visto partir. De la misma manera. Upeago dice Ina lleva que en la medida en que nosotros trabajamos y construimos un mundo de justicia, de paz, un mundo de solidaridad, upebe añan de yara ulleta, añan de yara upebe la añan de die. Entonces quiere decir que de la misma manera como Él partió, también ahora de la misma manera, en la medida en que nosotros nos esforzamos, en la medida en que nosotros trabajamos, en esa medida, también entonces nosotros lo vamos a hacer de nuevo presente al Señor. Pero eso queda en nuestras manos, queridos amigos. Eso está entonces aquí en nuestras manos para que nosotros podamos verdaderamente hacer presente a Dios en nuestra vida, en nuestra comunidad Peñandero de Apuibe. Y continúa la historia, ¿verdad? Porque eso no termina ahí. Estos dos hombres vestidos de blanco que ya dijimos que significa la misma presencia de Dios, pero en nuestra humanidad, que nos compromete a realizar y a traer el reino de Dios en la tierra. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube.
Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. El Señor que nos ayuda, que nos guía siempre con su palabra y sobre todo que nos da aquella gracia que nosotros necesitamos para nuestra vida. Hoy leemos la profecía de Miqueas. Estamos en el capítulo 6, del 1 al 4 y luego del 6 al 8. Escuchen lo que dice el Señor. Levántense, convoca a juicio a las montañas y que las colinas oigan tu voz. Escuchen montañas el pleito del Señor. Atiendan fundamentos de la tierra, porque el Señor tiene un pleito con su pueblo, entabla un proceso contra Israel. ¿Qué te hice, pueblo mío, o en qué te molesté? Respóndeme. ¿Será porque te hice subir de Egipto, porque te rescaté de un lugar de esclavitud y envié delante de ti a Moisés, a Aarón, a Miriam? ¿Con qué me presentaré al Señor y me postraré ante el Dios de las alturas? ¿Me presentaré a Él con holocaustos, con terneros de un año? Y así continúa con estas preguntas retóricas, queridos hermanos. Y sobre todo el Señor nos vuelve a pleitear, entre comillas, nos hace un juicio, por anduñante. Va, eicola, ibaía la shaya puacuenen dieshera. Va, evicola ibaía. Va, el anande gustaya. Ame en baitegonde, ame en delandere koe, ame en de lareikote, me bareiko ponajama. Hamba esarambimba ebailare ya poreina. Ahí está. Es una pregunta retórica profundísima, queridos hermanos, que hoy el Señor deja en el corazón y en la mente de cada uno de nosotros. Porque nosotros, queridos hermanos, tenemos todo para ser felices, todo para que nuestra nación pueda funcionar como una verdadera nación sin corrupción. No hace falta la corrupción, no hace falta el ñemondá, no hace falta las sobrefacturaciones. Vamos a trabajar en paz, vamos a trabajar de acuerdo a los principios y los valores del Evangelio, de acuerdo a lo que el Señor nos está pidiendo. Si todos tuviésemos educación, si todos tuviésemos
todas las oportunidades para salir adelante, evidentemente que no habría pobreza, no habría tanta tristeza, no habría tanto dolor, no habría tantos niños en la calle, no habría tantos indígenas en los semáforos, no habría, queridos hermanos, tanta corrupción. Porque ya reco baita, o peareña de yara o pleiteaña de viajeña de ba, con la ayapola y bahía, a llevela de yehechacuay, ba, y la ayapola ne conra, a llevela pechec de la de yapola y bahía, tengo la ayapola y bahía se conra. Porque ya me entiende, andeu pear en bojecoviana, guri, en bojekovia ponara, guri. Queridos hermanos, pidamos esta gracia. Vamos a entender lo que el Señor nos está pidiendo. Vamos a dejarnos tocar por su gracia y por su espíritu para que podamos cambiar nuestra nación, podamos cambiar nuestro corazón y nuestra vida. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. A Cristo el Señor, el pan de vida, venid, adorémosle. Sea por siempre bendito y alabado el santísimo sacramento del altar. Te saludamos, Señor Jesús, presente aquí en el santísimo sacramento. Tú eres el pan del cielo que vive y da la vida. Alimentaste a tu pueblo con manjares de ángeles y les enviaste pan del cielo. Estamos delante de ti, oh Jesús. Es para nosotros una gracia inestimable poder permanecer en tu adorable presencia y ofrecerte los homenajes de nuestra adoración, de nuestra alabanza, de nuestro agradecimiento y de nuestro amor. Reparar nuestras culpas, renovarnos en el fervor de la fe y arrancar a tu divino corazón innumerables gracias para nosotros, para todas las almas, para la Santa Iglesia y para el sacerdocio. Oh Dios, en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos que nos concedas venerar los santos misterios de tu cuerpo y de tu sangre, de tal modo que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Acudamos, queridos hermanos, a Cristo, que nos invita a este momento de adoración. Santísimo Sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original y la Virgen concebida sin pecado original. Derrama, Señor, sobre nosotros tu espíritu de caridad, para que vivamos siempre unidos en tu amor, los que hemos participado de un mismo sacrificio y de un mismo banquete eucarístico. Por Jesucristo nuestro Señor.
Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara en Nuevo Testamento. Ñandeyara, vaya por Uñande Peñengue, lleva hombre Uñande Iñandemba, Eisha Pañande, Jaicoana Cristiano Aisha, vaya Jaipucuyana, Peñandera Pemba, Jaipucuyana, Peñandere Coe, vaya Ñandeya Poena. El camino a seguir. Eso es lo que el Señor entonces nos está queriendo mostrar, pero con una característica: el camino a seguir con las propuestas de la comunidad, hacia la comunidad, para la comunidad, ¿entienden? Esta es la característica de este segundo tomo de la obra lucana. Oye, preocupa formal de la comunidad. Y entonces, los apóstoles ahora dicen que regresan del Monte de los Olivos a Jerusalén. Del monte, es decir, del lugar de la ascensión, del lugar del encuentro con Dios. Monte, lugar de encuentro con Dios. En el monte se manifestaban los dioses. Entonces Jesús que sube al monte, Jesús que desde el monte, es Dios mismo entonces, el que se revela, el mismo Dios el que les habla, el mismo Dios el que ahora nos compromete a nosotros. Cuando Él parte, entonces nos compromete a nosotros. Estos dos hombres vestidos de blanco justamente nos están hablando de una divinidad. Nos está hablando de Dios mismo, ¿verdad? Que nos envía. O mañana andereje, o ni ebe ñande apuntu ube, ñande mo pununi, y ñande bueno pe haitepe y pecuy que la venderá pepe y pecuy que la venderé cobe. Y entonces, aquí ellos regresan del Monte de los Olivos hacia Jerusalén. La distancia entre ambos sitios es la que está permitida recorrer en día sábado. Esto también es importante. ¿Por qué? Y porque justamente aquí nos están diciendo que esta comunidad es la misma comunidad que siempre se reunió con Jesús, una comunidad judía, pero que ahora está entendiendo esta nueva realidad que trae Jesús. Pero atención, tiene sus raíces. No es entonces una religión diversa o una religión que viene de Marte, de Júpiter o no sé de qué planeta. No. La explicación de la vida del hombre está siempre dentro del aspecto muy antropológico, muy cultural, muy nuestro, bien religado, religión, reexistencial. Hoy que vean de bute, ñande ni ave lleva, hoy que vean de bupe, au pebe ya cañan de ñande emba, ella vayan de yaguatana, amba, ebala ya poana. Esto es lo que el Señor nos está diciendo, ¿verdad? Y continuamente nos está diciendo,
continuamente el Señor entonces nos está ofreciendo esta posibilidad de entender que es siempre dentro de nuestro caminar, dentro de nuestra cultura. El problema es que nosotros muchas veces no queremos hacer nuestra catequesis. Dayaya posei, nañañe formase, nañagendusei. No queremos aprender, nos cuesta aprender desde el aspecto religioso. Yo digo, ñandela ya perdés, oroku, y la ñandela ya perdés. ¿Y cómo es que nosotros nos damos cuenta de eso, verdad? Lo que estamos perdiendo es algo de gran valor. Una de las parábolas justamente nos habla, ¿verdad?, del tesoro escondido. Dice, va, compra un campo y justamente ahí encuentra en ese campo un tesoro de mucho valor. ¿Qué hace? Va, vende todo lo que tiene para comprar ese campo. Oyuwa. Porque hoy cuapo interés, ¿verdad? Que ahí está. Lo vuelve a enterrar, pero después entonces viene y lo quita. Entonces, eso es lo que nosotros aquí estamos encontrando también, ¿verdad? Es decir, cuando nosotros captamos, cuando nosotros entendemos, cuando nosotros sabemos qué es lo que estamos encontrando. Esto es lo importante, saber lo que nosotros estamos encontrando. Bueno, y desde aquí entonces vamos a pasar un poquitito más, ¿verdad? Ellos van y te dice que recorren simplemente la distancia entre ambos sitios, es la que está permitida recorrer en día sábado. Es la que está permitida recorrer en día sábado. Entonces, o hasta hoy, lo que está permitido correr, solamente eso. Es decir, que hay siempre una unión muy cercana al aspecto de qué cosa, y al aspecto judío, al aspecto de la cultura. No estamos viniendo, por eso decíamos nosotros, de otro planeta. No estamos inventando aquí una religión nueva ni nada de eso, sino que estamos siempre en nuestro camino. Y es aquí donde Dios se manifiesta entonces, en nuestra cultura, en nuestra iglesia, en nuestro Atuazú, en nuestro Cajal. Allá. Bueno, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy nuestro curso bíblico. Mañana continúa a través de estos 28 capítulos del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y Dios les bendiga a todos, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.